nuestros invitados. Le damos la bienvenida al licenciado Gustavo Gali, coordinador de Inclusión Democrática en las Escuelas, dependiente de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Está María Sisman, que es licenciada en Psicopedagogía, autora de Bullying, cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar. Y Fernando Faral, a su derecha, especialista en protección médica, que nos va a contar en qué consiste este tema de los seguros contra el bullying. Mi primera pregunta es para Gustavo. ¿El bullying tiene que ver mayoritariamente con una etapa de la adolescencia o se da en distintas edades de la vida? No, yo creo que se da en distintas edades. Claramente en la adolescencia a lo mejor se acentúa un poco más. Y el colegio como el ámbito edilicio, ¿no? Sí, es cierto que en la escuela conviven 500, 600 chicos todos los días y que la escuela, como cualquier institución, es un lugar donde hay conflictos. El conflicto es inherente a la vida, sí, claro, entre las personas. Y bueno, seguro. En ese sentido, sí. Seguramente. María, yo quería preguntarte si hay más bullying ahora que antes o si el bullying de hoy en día es más violento que lo que era anteriormente. Hay varias cuestiones. Por un lado, se sabe más de bullying. Cuando uno nombra algunas cosas, se empieza a hablar y se empieza a pensar. Por otro lado, hay más chicos en la escuela también. Y por otra parte, hay una realidad social que excede a la escuela y que se mete en la escuela, ¿sí? Los chicos no están ajenos y las escuelas no son islas, son situaciones en donde si los valores que están fuera de la escuela tienen que ver con lo inmediato, con el cuerpo, con el éxito, con el poder, ¿por qué los chicos van a hacer otra cosa? Seguramente. ¿No? A ver, María, el buleador, el que carga, como el cargado, ¿nace o se construye con referencia a la educación que nos dan en nuestra casa? No, en primer lugar, perdón, pero yo no hablo de buleador ni de víctima, sino que chicos que están cumpliendo ciertos roles. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente viene de familias en donde esto es la moneda corriente, digamos, puede ser, o puede ser también que lo haga como para protegerse y no caer él en el lugar de quien es hostigado, ¿sí? A fines didácticos podemos hablar de hostigador, de hostigado, pero la verdad que resalto siempre que estamos hablando de chicos, y como chicos en formación hay mucho para hacer, ¿no? Y depende de cómo nos posicionemos los adultos en relación a ellos, cómo los miramos, qué oportunidades les damos, van a ir pudiendo o no moverse de esos roles o de esos lugares que ocupan. Digo porque si no, quedan como que los chicos no tienen otro destino, ¿no? Sí, no, obviamente, el objetivo no es estigmatizar, sino ver si algunas personalidades son más proclives a ser cargadas metódicamente, porque esto es una tortura. Uno se pone en el lugar del chico y le da mucha pena. Y uno recuerda cuando a un compañero lo cargaban y se pregunta por qué yo no hice más por ese compañero, ¿no? Sí, no hacen porque también no tienen las herramientas. Muchas veces los chicos, estamos hablando de chicos que tienen 10, 11 años y que no se animan, digamos, porque no saben qué va a pasar después de eso. Hay chicos que son también que toleran un poco más las cargadas o las bromas y otros que no hace falta que los carguen, que simplemente les dicen un sobrenombre, le acortan su nombre y ya sufren. Claro, ¿no? Gustavo, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué está haciendo, qué se hacen, qué hacen las escuelas para evitar esto? Porque parece que el problema fuera creciendo cada vez más, ¿no? Cada vez uno escucha más de chicos que son afectados por esos chicos que realmente la pasan muy mal. Padres que no saben cómo actuar porque en el colegio quizás tampoco tienen las herramientas o no les dicen qué hacer y terminan sacando al chico de un colegio y poniéndolo en otro colegio que quizás tampoco es la solución, ¿no? Sin duda. La verdad que viene bien tu pregunta porque es bueno poder decir qué se está haciendo desde el Ministerio de Educación de la Nación en relación al tema de la convivencia en la escuela. Por un lado, hace poco tiempo, hará unos 6 meses, en abril de este año, sacamos la Guía Federal de Orientación. Es una guía que fue construida consensuadamente con todos los ministerios de educación de todas las provincias y votada unánimemente en este sentido, donde tiene orientaciones para trabajar la situación del acoso entre pares. ¿Para la familia, para el chico? La guía está destinada a los docentes, a la intervención de los docentes en la escuela. Para nosotros es fundamental la intervención del adulto en estas situaciones, un poco para recuperar lo que decía María. Los chicos no tienen las herramientas para poder intervenir y resolver solos, y ahí estamos nosotros los adultos para ayudar a resolver estas cuestiones. Pero además es importante decir que en este momento estamos
sacando un curso de formación docente sobre las temáticas de la guía gratuito durante 2 meses para todos los docentes. ¿Están obligados del a país. hacerlo los docentes? ¿Están No, obligados a es un hacerlo? curso voluntario, pero Porque estaría bueno que estuvieran obligados. en 10 días, en 10 días de inscripción, perfecto, digo, en 10 días de inscripción hemos tenido ya 2.800 inscripciones, digo, así que es un tema que evidentemente interesa y el que estamos poniendo un montón de herramientas a disposición. Y ahora estamos también terminando de imprimir un cuadernillo que exclusivamente trata el tema de acoso entre pares, que se están imprimiendo 100.000 para enviar a todas las escuelas del país con actividades para trabajar este tema en las aulas. Seguro, yo les quiero hacer una confesión. Una vez presentamos un caso, creo que venía de Australia, ¿no? Pero bueno, en todos lados se cuestionaba, hay chicos a quienes se carga. A un chiquito lo cargaban por gordito. Y yo decía, ¿por qué no reacciona? Y reaccionó. Y agarró a uno de los chicos, le pegó una trompada. Ustedes seguramente recordarán. Y yo decía, por fin reaccionaste. Pero así mismo me dije, no es la forma en que el gordito reaccionó. Pero le pegó una trompada que yo dije, hizo justicia por mano propia. Los primeros 10 segundos. Después digo, no, si esto se repite, terminamos todos a las piñas en los colegios. Digo, el que es cargado constantemente, en el momento en que lo están cargando, ¿a quién debe recurrir? A cualquier adulto que esté en la escuela, al maestro, a la directora, al preceptor, a cualquier adulto que esté en la escuela que tiene la obligación de intervenir. Todos tenemos, que estamos en las escuelas, docentes trabajando, tenemos la obligación de intervenir y sobre todo hay algo que nos parece central, que es no minimizar estas situaciones, ¿no? Claro, no. Digo, muchas veces uno como docente a lo mejor dice, bueno, se pueden arreglar o convérselo entre ustedes, digo, y a lo mejor el pedido de ayuda tiene que ver con que nosotros mismos intervengamos. Así que María, en eso estamos trabajando. Yo lo que te quiero preguntar es, hay un montón de mamás, papás seguramente que están con este problema ahora y que nos están viendo, y más allá de que lo que dice el licenciado tiene razón, hay que hablar con la escuela, hay que hablar, ¿qué le dicen a sus hijos? O sea, lo primero que le tenés que decir a un chico que viene y te dice, mamá, en la escuela me cargan, no quiero ir al colegio. Escucharlo, primero escucharlo, creerle, no minimizarlo, darle confianza, no desbordarse, no decir voy a ir a denunciar, voy a ir a pedir, voy a ir a armar un escándalo, no, sino decirle que se le cree, en primer lugar, que él no es responsable, no es por gordo, no tiene nada que ver con su gordura, sino con sus dificultades para responder de manera adecuada a esto, digamos, ¿no? ¿Y cómo tiene que responder el chico? Por lo que decía Guillermo también, ¿no? Por el tema de... Hay padres que les terminan diciendo, bueno, defendete, pegale. Bueno, cuando se le dice eso, lo que pasa es que ese chico empieza a actuar en función de lo que le dicen que haga y no lo que está dentro de sus propios recursos, ¿no? Entonces, si un chico, porque es gordo, porque tiene anteojos, porque tiene aparatos, porque no sabe jugar, se cree que tienen derecho a hacerle eso, como que está avalado, difícilmente va a poder reaccionar. Entonces, como decía Gustavo, hay que ir a hablar con un grande, hay que ir a hablar con un adulto, hay que, digamos, tratar de reforzar un círculo como de amigos para ese chico, para que no esté tan expuesto. Seguro. María, vamos a darle intervención a Fernando Faral, especialista en protección médica, para preguntarle en qué consiste esta especie de seguro contra el bullying que algunos colegios ya están adoptando. Sí, tal cual. A ver, es una problemática que todos estamos conscientes de que está en el tapete. Sí, de hecho lo estamos hablando. Tal cual, nosotros lo que hicimos fue recoger el guante de la inquietud de varios colegios que nos mencionaban que tenían la problemática del reclamo de los padres. Entonces el reclamo existe, la responsabilidad existe, lo que hasta ahora no existiera una cobertura que los amparara cuando tenían que responder patrimonialmente en la justicia por estas situaciones. O sea, de una acción de la justicia que inicia el padre del chico que recibe la cargada al colegio. Tal cual. ¿Qué opinión tiene usted, licenciado Galí? Nosotros creemos, y esto está dicho en la Guía Federal de Orientaciones varias veces, nosotros creemos que los problemas escolares se dirimen en la escuela y que los problemas pedagógicos tienen que tener tratamiento pedagógico. Entonces siempre vamos a atender a que la escuela sea un lugar donde se pueda poner palabra, donde nos podamos sentar, donde se puedan sentar los niños, pero también los adultos, a construir acuerdos y donde tiene que haber, por supuesto, sanciones también frente a estas situaciones, sí, donde tiene que estar la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, pero que este tipo de problemas se dirimen en términos pedagógicos en las escuelas. Claro, pero muchos padres lo que dicen es que van al colegio y el colegio como que se lava las manos, ¿no? Como que termina, como no sabe cómo actuar y se lava las manos, más allá de que haya una guía y todo. Un padre que es víctima, o sea, porque el padre, la familia es víctima de esta situación, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Si el colegio no le da bolilla, no le da ninguna respuesta, para no llegar a ir a la justicia y terminar con el tema de la escuela accediendo a un seguro
como este, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Hay alguna instancia en donde un padre pueda ir y quejarse de que el colegio no está actuando al respecto? Por supuesto, siempre, hay otras instancias dentro del sistema educativo, sí, que están encargadas de, por ejemplo, supervisar y estar en contacto con las escuelas, los supervisores, los inspectores. Pero el papá, ¿quién llama por teléfono? El papá que ahora nos está mirando y que dice, en la escuela de mi hijo ya fui a hablar 50 veces, no nos dan bolilla, nos dice que hablemos con los padres y son ellos. O sea, cuando el colegio directamente no se hace cargo del problema, ¿a quién tiene que llamar el papá? Vuelvo a decir, en todos los sistemas educativos es muy diversa porque según la provincia, digamos, es a quién va a llamar. Pero en todos los sistemas educativos hay supervisiones, hay inspecciones en los ministerios de educación de todas las provincias y creo que ahí es el eslabón que le sigue a la escuela. Tiene que llamar al Ministerio de Educación de la provincia. Sí, pero en el sentido de que tienen que ir a los inspectores o supervisores que les corresponde, digamos, esa escuela y ellos son los que van a poder ayudar a resolver este problema. Está bien, pero suponiendo que un establecimiento educativo privado tiene derecho a contratar un seguro, Fernando, ¿cuáles son las características del mismo? Lo que esta póliza ampara es justamente el reclamo por el daño moral que no provenga de un daño físico, que era lo que hasta ahora estaba excluido. O sea, justamente ahí encuadra el tema del bullying. Y cuando un padre viene con una problemática tal y con digamos, ya con el ánimo de reclamo y la denuncia y demás, lo que la póliza exige es que vaya a la justicia y que sea un tercero capacitado, en este caso un juez, que determine que el colegio es responsable de la situación. Obviamente lo ideal es lo que menciona Gustavo, que todo se dirima dentro de la institución educativa y que el diálogo exista. Cuando la realidad supera este tipo de cuestiones y van a la justicia, el colegio hasta ahora tiene que responder patrimonialmente solo. Seguro, claro, porque lo tuyo, Fernando, tiene que ver ya con la consecuencia, con el límite al que se llegó, en donde no se pudo dirimir desde el punto de vista del ámbito escolar. Ahora, ¿hay muchos colegios que están comprando este tipo de seguros? Hay muchos colegios que lo están comprando. Sí, nosotros obviamente siempre... O sea que ya tenían experiencias previas en tener que pagar de su bolsillo los dueños de estos colegios acciones judiciales. O experiencias propias o experiencias conocidas ajenas, claro, del ámbito educativo. Siempre apuntamos obviamente a la capacitación, a la prevención, pero obviamente si se pueden cubrir también es lógico que lo hagan. ¿Cuánto le cuesta al colegio un seguro como este? Los costos varían de acuerdo a la cantidad de alumnos, a la suma asegurada que decidan y demás, pero son coberturas muy accesibles. Dentro de los parámetros que tomamos, más allá de que las condiciones sean acordes a las necesidades del colegio, también obviamente que el colegio las pueda pagar. Son coberturas muy accesibles. María, estadísticamente el bullying que más se repite es el que tiene que ver con lo emocional. Lo que más se da es el tema de la exclusión social ahora. Yo no manejo estadísticas porque a veces también se prestan a que, bueno, lo que a uno le molesta al otro no, seguramente claro, los chicos contestan. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo, pero de todas maneras la exclusión social es lo que a un adolescente lo hace sufrir más, ¿sí? Porque lo que necesita un chico es tener su grupo de amigos, digamos, por esto creo que un seguro no se lo devuelve, ¿no? a los chicos en ese sentido. Sí. Pero sí, lo que más abunda es eso y ahora sí, hay agresiones físicas, no sé si más o menos que antes, yo creo que tienen mayor visibilidad y que hay chicos que la pasan muy mal. Sí, sí. Pero... esto tiene consecuencia aquel que es cargado durante todo el secundario, ¿no? ¿Tiene consecuencia después en el desarrollo de su personalidad y cómo va a encarar la vida a futuro? Sí, porque afecta directamente su autoestima, ¿no? Hay una sensación de que haga lo que haga, no va a ser aceptado, va a ser rechazado, lo va llenando de deseos muchas veces de venganza, de hacer justicia, lo que vos decías antes por mano propia, ¿no? Como una cantidad de sentimientos de desamparo, de desolación que van a hacer que seguramente después le cueste un poco más. Ahora, si alguien interviene en ese momento, puede modificarlo, sí se puede actuar. Sí, y ahora, cambiar de colegio al chico, ¿es una solución o es escaparse del problema y va a volver a tener el problema porque tiene que ver con la incapacidad o la falta de capacidad de este chiquito para defenderse ante el bullying? Depende. Un cambio de colegio aislado y sin ninguna otra, digamos, sin hacer nada más, no va a ayudarlo, porque es posible que después repita o se transforme en el rol complementario, ¿no? Entonces se debe abordar, el hostigador. Claro, desde lo individual, desde lo grupal, muchas veces desde lo terapéutico. Y de todas maneras, cuando un chico la pasa realmente muy mal, yo aconsejo el cambio, porque si la escuela no va a hacer nada y si el contexto no se va a modificar, ese chico está poniendo el cuerpo de las 4 a las 8 horas. Por eso creo, para ir terminando, ¿no? Como apreciación global de todo lo que se ha dicho, que acá lo más importante es que Gustavo, María, se involucre en este caso sería el docente, aquel que in situ, en el lugar, ve cómo periódicamente un chico sufre las consecuencias de la cargada, ¿no? Guillermo, a mí me interesa, digo, estamos absolutamente de acuerdo en eso.
pero también hay que dejar claro que los docentes permanentemente, cotidianamente, día a día, en las 50.000 escuelas, Sí. resuelven un montón de situaciones seguro, en seguro. este sentido, digo, ¿no? Sí. Porque si no... Y en otros también, ¿por qué no decirlo? Totalmente, digo, pero hablando de este tema, si no parece que estamos mirando aquellas situaciones únicamente que no se resuelven y en Claro. realidad hay infinidad de conflictos todos los días en las escuelas por relaciones interpersonales entre los chicos, que los docentes ponen el cuerpo, los docentes trabajan y los docentes ayudan a mejorar. Sí, quizás sea a lo mejor la parte de nuestro trabajo más antipática, ¿no? No destacar permanentemente lo bien que se trabaja, sino el caso, no digo díscolo, pero la repetición de casos que hay de chicos cargados para intentar solucionar este tipo de problemas. Pero sin lugar a dudas, sabemos que los maestros hacen... Un gran hacen esfuerzo, mucho, sí, claro, Un gran claro que esfuerzo. sí. Les agradecemos, Gustavo, María y Fernando, porque, como decíamos al principio, nadie está exento de que nos pase de un lado o del otro, de tener un hijo que carga, sobre el que también tenemos que poner la lupa, o de tener un hijo que padece esta tortura metódica mira diaria. cómo lo hace. Y lo que decía María, O que mira cómo pasa entre Claro. otros y Exactamente. también sufre. No, y lo que decía María, que después quizás cambia el rol y termina siendo el hostigado del hostigador. Así Seguro. que es un problema que hay que ir a fondo en esto. Bueno, gracias a los tres.